¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a hacer un repaso de qué está pasando en el mercado, qué podemos esperar, algunas oportunidades. Así que este video lo voy a separar en tres. Vamos a tener primera parte macro y después activos en general y por última parte opciones. Yo lo voy a poner acá en el índice para que puedan ir a la sección que más les gusta. Bueno, voy a hacer un breve repaso antes de meterme en la macro de lo que pasó los últimos días, desde la salida del cepo y un poco cuál era mi visión en ese momento. Más que nada para entender dónde estamos hoy, porque la verdad que lo que pasó ya pasó. Entonces, poco podemos hacer. Eh, en la previa de la salida del cepo, lo que yo planteaba era que me gustaba en ese momento vender el contrato de abril o los contratos cortos y comprar la zona media de la curva, ¿no? O sea, de la curva de futuros, que si hablamos de zona media tenemos que estar hablando de agosto, septiembre, octubre. Lo que veíamos, salvando las diferencias y las distancias, era una estructura un poco parecida a la que tenemos hoy, que son diferentes situaciones, pero ahora vamos a ver por qué. ¿Qué pasaba? Abril estaba cotizando 1.200 pesos con un dólar oficial de 1.077 o 1.070 por esa zona, con lo cual podíamos inferir que, o podíamos partir de la premisa de que si salía bien la operación íbamos a ganar 100 pesos más o menos en ese contrato. Y si salía mal, teníamos que, bueno, si sale mal, ¿a dónde nos vamos? ¿No? ¿Cuál era el riesgo? Definir el riesgo. Si no definimos el riesgo, mejor no hacer nada. O sea, el riesgo lo tenemos que tener definido. ¿Nos podemos equivocar? Sí, por supuesto, sobre todo en operaciones que no están cubiertas, ¿no? Como en el caso de la salida del cepo, que no se sabía si salía el cepo y que si se salía no se sabía cómo se salía. Entonces, bueno, ahí empieza un poco, ahí es más artesanal el tema. Pero mi premisa era, si salimos del cepo, salimos a una flotación, digamos, libre, no va a haber a lo que voy es, no va a haber una devaluación del 10% fijo, 15% fijo, no lo veía viable. Eh, y lo que pensaba era algo como lo que se está dando o una situación de libre flotabilidad directamente sin bandas. Entonces, en esa línea, yo decía, bueno, ¿y ahí a dónde se va el dólar? Bueno, para mí, una forma bastante cercana de verlo era un promedio entre el oficial y el MEP. Y en ese promedio a mí me daba que era entre 1.220 y 1.250 pesos por dólar. El problema siempre es que la primera semana, los primeros días, no sabés qué puede pasar. Pero en esa línea, lo que yo pensaba era que como esto era un rumor ya que estaba muy conversado en el mercado, o sea, ya era un rumor que venía, no era una noticia que iba a generar sorpresa. Yo planteaba, todos los que tenían que comprar dólares, porque los necesitaban, porque tenían miedo, porque se querían cubrir, porque tenían que importar, ya lo habían hecho. Esa es la realidad. Por eso vimos la suba que vimos los últimos días. Y todos los que tenían que vender, por el contrario, se habían guardado los dólares. ¿Por qué? Y porque, como digo, era un rumor que estaba ahí, latente en el mercado. Entonces lo que sucedió fue que luego de la salida ya vimos durante el fin de semana cómo el dólar no pudo sostenerse, incluso en las criptos, que también no tiene tanta liquidez, pero ya vimos cómo la tendencia, cómo se estaba marcando esa tendencia a la baja. Cuando abrió el lunes el mercado, los futuros que había vendido en abril, los pude cerrar incluso a unos pesos más abajo, o sea, muy poco, pero empatado, con lo cual eso salió muy bien en cuanto a la estructura del negocio, ¿no? O sea, si daba bien, ganaba y si sale mal, salís empatado, bueno, para mí es negocio. Y acá hay que definir algo, ¿no? Siempre en estas cuestiones hay que tener algo claro. Nosotros, o por lo menos uno tiene que elegir a veces si va a ir, si se va a comer los amagues o si te vas a comer o te vas a comer el gol cuando hagan la jugada, digamos. Tenés que definir un poco eso. Eh, Hubo algún indicio que vimos durante creo que fue el viernes, en la salida del cepo, en donde vimos que liquidaban MEP y que no vendían ROFEX. Bueno, ahí hubo alguna señal que podía dar la sensación de que mejor cerrar la posición. Pero la realidad es que, como digo, yo prefiero no comerme los amagues y operar lo que me parece lo más probable. En este caso salió mal, o sea, la premisa estaba mal, la operación estaba bien hecha, entonces, bueno, salimos bien. Eso es lo que siempre digo, en donde la frase la decía Soros, ¿no? Que lo importante es cuánto ganás cuando tenés razón y cuánto perdés cuando te equivocás. Y si logramos mantener las pérdidas bajas cuando nos equivocamos y ser más o menos razonables cuando tenemos razón, bueno, va a funcionar. Habiendo dicho eso, hoy nos encontramos con una banda de flotación.
$1000, 1000 pesos y 1400. Eh, Hay algunas confusiones en el mercado, por ahí las repasamos muy brevemente. O sea, el central en 1000 pesos compra, esa banda va a ir cada vez más hacia abajo. Entonces, mañana será 999 y pasado mañana 998. Y eso, esa depreciación, esa divergencia de la banda es 1% mensual. Por el contrario, en 1400 vende y hacia arriba lo mismo, ¿no? La banda esa va a ir cada vez más arriba. Entonces, esas son las dos bandas. Ahí digamos que está obligado, ahí lo va a hacer, digamos. Vamos a ponerlo en estos términos. Después en el medio, ahí hay algunos, digamos, lo que dice el FMI es que no puede, o sea, lo que no puede es vender, comprar sí que puede, lo que no puede es vender, dice el FMI. ¿Por qué? Y porque dice, mira, yo te presté los millones que te presté, no para que los vendas a 1150, por decir cualquier número, ¿eh? Porque si no estamos en la misma. Entonces, yo te los presté, pero no para que los vendas. Vendelo si querés en 1400, porque el FMI no sé por qué, pero entendemos que le parece que es un buen precio, digamos, en algún punto. Con lo cual, dicen, bueno, arriba de 1400 puede vender. eh, que no estarías regalándolo, digamos. Bueno, ahora el central puede comprar en 1175 y sí puede comprar. Lo va a hacer, da la sensación de que no, y es la señal que están intentando dar o que están dando. ¿Qué vimos desde ahí? Vimos una baja fuerte del dólar. ¿Por qué bajó fuerte el dólar? Yo entiendo que fue porque, como decía antes, todos los que tenían y que tenían que comprar ya habían comprado y todos los que tenían que vender estaban esperando la suba para vender. Y como no se dio la suba, empieza a pasar el tiempo y ves que no sube y ves que los de al lado empiezan a vender y que el precio empieza a bajar y mejor vender antes que vender al final, ¿no? Como todo. Entonces ahí vimos 2 días de baja, unos días de baja, que fue justo la semana corta, en donde yo cerré la posición el lunes y el martes abrí otra vez contratos cortos, lo mencioné por el recinto, lo que estaba haciendo. Y el lunes, con la tercera baja fuerte que hubo, cerré los contratos esos. Ya habían bajado más de 100 pesos, con lo cual era la operación, digamos, muy parecida a la inicial, a la que antes de la salida del cepo. Y ahí cerré. Ahora tuvimos ese mismo día, al cierre rebotó un poquito, después tuvimos eh, un rebote, digamos, y ayer fue un rebote más grande, ¿no? O sea, 4%. em, y este dólar o este contrato, digamos, de abril se ubica en 1167. Ahora vamos a meternos acá, en el mercado y en lo que podemos hacer y en dónde está el negocio hoy o dónde creo yo que está el negocio, ¿no? Dólar abril 1167 y tenemos un valor teórico de 1126 y un valor de hoy de 1122. O sea, la A3500 vale 1122. Y el contrato abril que vence en 7 días corridos, que son 5 días hábiles, está 40 pesos por arriba. Eso es lo que nos está diciendo. Eso es lo que nos dice el spread. O sea, bueno, el spread nos dice el teórico, ¿no? El teórico es cuánto debiera valer este contrato. Con lo cual hay 40 pesos de spread. ¿Se puede arbitrar eso? Y a priori uno podría decir, sí, mira, vas al banco, compras dólares y te das vuelta y vendes el contrato de abril. Y entonces ahí le vas a ganar 40 pesos a cada $1000 que hayas comprado, ¿no? Esa es una forma. Ahora, es válida. Ahí qué es lo que hay que ver. Y hay que ver cuál es el spread del banco. Porque si el banco no te vende a la 3500, el banco te vende al precio del banco. Entonces, por ahí el precio del banco son 40 pesos más arriba y ahí ya no tenés arbitraje. O son 20 y tenés que ver cómo te queda. Entonces, eso es importante. La otra forma de comprar es comprar en el MEP. Puedes comprar en el MEP y ahí vas a depender del precio que vos estés comprando en el MEP, ¿no? La ventaja del MEP es que, bueno, por ahí lo haces vos, lo haces más rápido y ahí puedes arbitrarlo. Si lo ven muy juntos, podés arbitrar la diferencia. Y si lo ven muy separado, puedes arbitrar a que se junten. O sea, eso es operar un spread. Lo mismo puedes hacerlo con cualquier mes. Lo que pasa es que el caso de abril es como 40 pesos faltando 7 días y en mayo tenés 49 pesos faltando 37 días. O sea, hay una diferencia acá entre abril y mayo que es notable. Me explico, o sea, tenés una diferencia de 9 pesos, ¿no? En el spread y 37 y 7 días de diferencia. O sea, acá también podrías vender abril y comprar mayo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la 3500 es la misma para los dos, esperando que se arbitre antes, ¿no? Eh, bueno, hay un montón de operaciones acá para hacer de arbitrajes para el que tiene ganas, tiempo y sabe hacerlo, por supuesto.
¿Qué pasa con el carry? El carry estaba interesante antes de la suba del dólar. ¿Por qué? Porque lo dijimos justo, o lo mencioné, no quiero decir, no me acuerdo exactamente qué día, pero lo mandé en los comentarios diarios. em, eh, bueno, no fue en este, fue hace un par de días más que ahí lo tendría que buscar, pero estaba en el pre-market. Bueno, lo que decía era, los incentivos eran interesantes, comprar la letra o comprar una letra, un bono a tasa fija y comprar un ROFEX para cubrir esa posición. Esto básicamente, acá lo tenemos, nosotros en Argentina usamos TNA, porque en la tasa, al usar TNA para todo es fácil comparar. En otros países, el estándar de los futuros es otro, es la otra tasa, no se usa TNA, se usa la tasa compuesta, pero es más fácil así. Sobre todo para comparar, por ejemplo, contra caución o comparar contra letras. Entonces uno dice, bueno, me compro una letra, por ejemplo, a, no sé, esta, a 10 de noviembre, 35 puntos, y el futuro de noviembre vale 36, y ahora no da. Pero si esto tuvieses 40 contra 20, lo explico porque en algún momento se va a dar, vos te colocás a tasa fija en pesos, y con esos pesos que vas a ganar, que es el 40% sobre la inversión, digamos, te compras un futuro de ROFEX y usas la misma letra como garantía de ROFEX y te dolarizaste el retorno. Tenés que tener cuidado porque si el mercado se mueve, vas a tener que poner posiblemente garantías en el ROFEX o no, o las cobras. Si las cobras, la colocas en caución. Si tenés que poner garantías, vas a tener que poner la plata. Vas a tener que tomar caución y poner la plata. Pero lo que hiciste fue dolarizarte un ingreso en pesos. Es el carry de manual, ¿no? Porque el carry sin tener la cobertura no es tanto carry. Pero bueno, con la cobertura te queda redondo el negocio. Y para el que sabe de opciones, la otra alternativa que tiene es decir, bueno, en vez de hacer una letra y que me dé 35, por ahí hago un lanzamiento cubierto y que me dé 45, 60, 70. Los otros días los lanzamientos estaban dando 65 cuando lo mencioné, que fue antes de la suba de Galicia, y estaban interesantes, ¿no? Ahora los lanzamientos no están mal. Galicia está dando 64, bueno, come 75. Hay que buscar acá. Pero están un poco más bajo de lo que estaban. Interesante también. Me parece que hay como muchas cosas para hacer en el mercado y hoy creo que la dificultad está en qué elegir, ¿no? O sea, tampoco tiene sentido, o sí, no sé, hacer todo porque tenés que mirar muchas cosas a la vez. Entonces, generalmente yo, como que uno trata de buscar la que más sirve, ¿no? La que más fácil está y la que deja más plata con menos esfuerzo. Esa es la idea. Y ahora tenemos dólares, bonos en dólares, bonos hard dólar. ¿Qué decíamos antes, predevaluación, y qué decimos ahora? Predevaluación no, porque la devaluación depende cómo esté el precio. Ese es un tema. No, no importa si el gobierno no es que devalúa o no devalúa. La devaluación se da por el mercado. O sea, si la moneda vale menos, se devalúa o no se devalúa. No es una decisión de mercado, del gobierno, quiero decir, ¿no? O sea, cuando el real se devalúa, uno dice, devaluó el real, ¿no? Dice, bueno, Lula lo devaluó. En este caso se salió del cepo y se asumía que se iba a haber una devaluación fuerte. Y bueno, la verdad es que quedó ahí, estamos en esa zona, ¿no? Eh, bueno, ¿qué pasa ahora? Decíamos, antes de que se salga del cepo, hay una incoherencia entre el mercado de futuros y el mercado de bonos, que en breve se va a arbitrar, es decir, pero no era era una incoherencia producto del miedo. ¿Por qué? Y porque si vos tenés un mercado de futuros o una situación en donde la política monetaria es que vos tenés un dólar oficial y tenés una convertibilidad de facto porque la mantenés a fuerza de reservas, tiene sentido que te bajen los bonos, porque lo que está viendo el mercado es, che, mira, este se está gastando las reservas y no lo va a poder pagar. Entonces, como no tiene con qué pagarlo hoy o mañana, por más que te digan, no, pero en el 25 no tenemos problema, hay que ver el 26. Sí, bueno, si el 26 no va a pagar par, me voy hoy, no voy a esperar el 26. Bueno, entonces, esa es una situación. Pero por otro lado, el dólar debiera estar bajo, porque vos entendés que esa situación va a seguir. La incertidumbre que genera que los dos bajen. Entonces bajaban los bonos en dólares y subían los futuros. Pero si vos ibas a ir a una devaluación o a un dólar flotante, uno podría inferir que el gobierno en la suba del dólar va a poder acumular reservas. Entonces el dólar sube
y los bonos debieran empezar a subir porque si vas a acumular reservas vas a poder pagar los bonos y vas a despejar un poco los próximos vencimientos. Bueno, eso es lo que estamos viendo ahora, por ahora, en este veranito, en donde lo que dice el mercado, lo que ve el mercado es que el gobierno va a acumular reservas. ¿El gobierno qué es lo que dice? Bueno, yo voy a esperar en la línea de 1000 y ahí voy a acumular y no voy a salir a pagar. Y los exportadores, por el contrario, o cualquiera que quiere vender, dice, bueno, vamos a ver dónde me sirve el precio, ¿no? No vamos a salir a vender porque sí. La tasa en pesos está relativamente baja, entonces eso que permite, y permite a los exportadores o a los que tienen que liquidar divisas hacer el carry también, o sea, en vez de liquidar dólares, usar esos dólares para ponerlos incluso en garantía y tomar pesos prestados, que total, si el tipo de cambio sube, van a poder liquidar. Con lo cual, eso qué señal nos puede dar. No vamos a jugar a adivinar quién va a ganar. Tenemos que entender dónde están las dos posiciones y saber qué señales nos van a dar la pauta de que uno o el otro está, digamos, controlando el mercado, está ganando en este juego, ¿no? Quiero decir. ¿Qué es lo que pasa en cualquier activo? El dólar es un activo más. Los que quieren vender lo quieren más arriba y los que quieren comprar lo quieren más abajo. Es tan simple como eso. Eh, digamos, hay mucha sofisticación en este sentido y está bastante desarrollado todo este método de pongo dólares en garantía, pongo soja, pongo la promesa de lo que voy a tener, una foto satelital. Hay muchas formas, una guarantera. Entonces, ahí va a ver qué pasa, ¿no? Es posible que esto lo que haga es prolongar en el tiempo un poco más cierta liquidación de divisas. Por otro lado, más allá de que yo digo esto, si uno mira la liquidación concreta de divisas, lo que se está viendo es que hay liquidación, no es que no hay liquidación. O sea, eh, así como digo una cosa, digo la otra, digo, esto puede estar pasando en una parte, pero después si uno mira los números duros, está viendo liquidaciones del agro. Eh, Estos 2 días el tipo de cambio yo creo que se calentó un poco, como decía, dio lugar a estos desarbitrajes que creo que se pueden aprovechar. Y la verdad es que a mí ya, si está sobre la banda de abajo, vamos a poner las bandas, si precio, banda, banda y el teórico, ¿no? O sea, el teórico acá, las bandas arriba y abajo. Lo que sucede es que cuando estás cerca de la banda de abajo, lógicamente que el incentivo va a ser comprar. El tema va a ser en qué monto. Y yo decía, mirá, en 1050 compro seguro, decía yo. No llegó a 1050, por lo menos por ahora. Porque decía, mirá, en 1050 o cerca de la banda, es decir, 1050 era mi número, pero el tuyo puede ser, no sé, 1100, qué sé yo, el que sea, o 1001. Vos decís, bueno, si en 1000 compra el central tiene que comprar y está obligado a comprar. Y el incentivo, ¿cuánto puedo perder? Y puedo perder 20, 30, 50 o 100, pero para arriba puedo ganar hasta 400, no, hasta 300 si es en 100. No sé si va a ir al techo de la banda, pero tengo un colchón, o sea, tengo un put, es como tener comprado un put en la zona de 1000. Creo que Malatón había hecho un comentario así. Entonces, en ese sentido, es una ventaja o genera ciertos incentivos. Puede ser que en el gobierno lo hayan pensado para eso, para mantenerlo incluso en la banda, ¿no? Si el mercado cree que la banda se va a mantener, esa va a ser los incentivos. Cuando esté en 1400, ¿quién va a esperar? O 1398, ¿quién va a esperar un mejor dólar? Ya está, vas a vender. ¿Por qué? Porque no hay mucho más resto. Tenés todas las chances de que baje. ¿Qué pasó en el 2008? Primero el Central compró, en el 2018, perdón, compró reservas, estuvimos sobre el piso de la banda y después el mercado, que es lo que sucede cuando hay atraso cambiario, cuando el tipo de cambio no es competitivo, etcétera, etcétera, que no digo que sea la misma situación, digo para saber lo que sucedió. El tipo de cambio se fue contra arriba, y empezaron a medirlo al central, porque en algún momento, si el tipo de cambio te vuelve a quedar o te queda atrasado, digamos, el mercado entiende que está atrasado, por más que vos le expliques que no, te va a salir a comprar. Y si el único que vende es el central, te vas a encontrar en la misma situación que te encontrabas cuando teníamos un dólar oficial clavado, ¿no? En 1077. Lo que cambia es el número. Pero lo que vas a tener son compras, central vendiendo, un día, 2 días, 15 días, 20 días, todos los días vendiendo, a veces más, a veces menos, y bueno, tenés que ver cómo salís de ese atolladero, digamos. Esto yo lo planteo como para entender qué es un escenario de éxito y qué variables hay que mirar y saber que a veces uno puede hacer todo bien y las cosas pueden salir mal también. O sea, no significa que eh,
que, bueno, que haya malicia ni que sean malos, es entender qué es lo que puede pasar en el mercado. Si vos me preguntás hoy, che, Nico, ¿y vos pensás que esto va a pasar? Mirá, falta mucho. O sea, esto es como decir, mirá, si vos caminás por el borde de un edificio y viene un viento, te puedes caer. Pero yo estoy acá, no estoy en el borde de un edificio. O sea, falta para que me caiga. Pero está bueno entender cuál es el riesgo. Yo no lo veo hoy, por ahora. Tenés superávit fiscal, que no es un tema menor. El gobierno cambió una meta que es trabajar sobre la base monetaria del M2, no M3, que era un, no nos vamos a meter en ese tema, pero M2, lo que significa que va a ser un poco más restrictivo para seguir con este camino de, si miramos a largo plazo, de baja inflación. Los últimos meses no dieron bien, pero de baja inflación. Un miedo que siempre se da con esto, es sube el tipo de cambio y atrás sube la inflación. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué le pasó a Macri? Bueno, subió el tipo de cambio, subió la inflación, y te volvió a quedar atrasado. Bueno, por eso acá el gobierno lo que está haciendo es, dice, mira, si acá se me genera una devaluación, yo voy a ser más restrictivo con la base monetaria, con la política monetaria, para que no se me dispare la inflación. Eso es lo que yo entiendo. Pero bueno, hay que ver si funciona. Al final del día, depende de lo que hagamos el mercado, digamos, ¿no? Si va a funcionar o no y de lo que pase. Yo por ahora estoy expectante y creo que por ahora yo tengo una visión más bajista del dólar en este sentido, sobre todo por ahora. Eh, Así que bueno, algo interesante a mirar es el dólar, ¿no? El dólar break-even de las LECAPs contra los futuros. Y es lo mismo que mirar la tasa, no hay mucho más, no hay mucha más vuelta que darle con esto. Esto con una calculadora simple lo pueden calcular. Bueno, ¿cuántos pesos voy a ganar acá? ¿Cuántos pesos voy a pagar de futuro? Bueno, la diferencia es lo que te va a quedar en dólares. O sea, eso convertido, ¿no? Em, Vamos a las opciones ahora. Son opciones, hicimos unos cambios en la plataforma, unas mejoras, entonces ahora el mercado está cerrado, pero si estuviese en el mercado abierto y ustedes operando, van a ver sus operaciones activas acá en esta pantalla, eh, con lo cual les va a estar mostrando en todo momento qué es lo que están ejecutando, tanto lo que está parcialmente ejecutado y lo que está pendiente. Lo que ya se ejecutó va a la hoja de operaciones. Y acá tenemos diferentes operaciones que se fueron haciendo, que yo fui compartiendo este mes, de las que yo fui haciendo. La del mes pasado no me quedaron porque no estaba programado para que queden, así que de este mes ya van a quedar. La idea de que queden es poder ir a entender cómo se hicieron otras operaciones, ¿no? Cómo se hizo esta mariposa el mes pasado o hace 2 meses y ver cómo se armó. Entonces, voy a abrirlas por orden cronológico para que tengan un sentido. Em, entonces, tenemos la 112 de Coles, que se llama Ladder o 112, ahora se conoce mucho así, entonces estamos usando ese nombre para intentar ser más claros. Esta estrategia estaba ganando un poco más. Yo estas estrategias generalmente no las cierro rápido, las suelo dejar. Hay que tener cuidado porque acá está bien, estamos con un rango bastante amplio igual, pero hay que irla siguiendo siempre, ¿no? Yo acá lo que uso generalmente son coberturas dinámicas. O sea, cobertura dinámica, para hacerlo sencillo, tenemos dos formas de cubrir una posición. Una es estática, como decíamos recién, hago el carry. Compré una letra y compré un futuro. El día cero y me quedo ahí, no me muevo. Eso es estático. Dinámico es, y voy mirando. Compro, vendo, compro cuando sube, vendo cuando baja. O sea, lo voy tratando de llevar. Hay siempre hay reglas para hacerlo, ¿no? Y hacerlo de una forma ordenada y que más allá de que sea dinámico, no dependa del humor, de tu humor ese día. Ah, hoy cubro porque tengo miedo, mañana no. Esta va ganando, con lo cual no hay nada que hacer. Un ratio de calls bastante amplio. También, a veces las estrategias, ¿no? Uno dice, bueno, un ratio. Entonces un ratio es un ratio y sirve para entender ciertas cosas. O sea, sirve para entender de lo que estamos hablando, de cómo van a funcionar las griegas en un ratio. Pero hay cosas que son, depende cómo uno configure ese ratio, son cosas totalmente diferentes, ¿no? Uno puede hacer un ratio con un delta de 20 o con un delta de 5 o con un delta de 50. Lo que estoy diciendo acá es, bajándolo un poco más allá, no es uno puede dejar 4 strikes entre la compra y la venta o dejar un strike. Y el ratio va a ser totalmente diferente y se va a comportar de otra manera. Un ratio mucho más junto, este es uno bastante amplio, ¿no? Tiene 3 strikes acá, 2, 4, 6, 8 en realidad, tiene 4 strikes. Entonces, este es un ratio más alcista. Si el mercado sube, el ratio gana.
De hecho, ayer ganó. En cambio, un ratio más cerrado, más junto, lo que va a generar son pérdidas. Y también se va a comportar diferente en cuanto al cambios en la volatilidad. Después tenemos un ratio de puts, que es lo mismo, busqué hacerlo bastante amplio. Eh, en puts amplios son 2 strikes, ¿no? Generalmente ahí da muy finito en 2 strikes. Esta vez, bueno, se pudo hacer. Y si vayan imaginándose la posición armada, ¿no? O sea, tenemos el de calls por un lado y el de puts por el otro, y entre los dos generan esta posición que se llama Batman, digamos, que es como, bueno, con los dos conitos, ¿no? Eh, que no es ni más ni menos que un ratio y un ratio. Yo las pongo independientes, porque son posiciones que yo armo de forma independiente, y después, bueno, todo eso va acumulando, ¿no? En una posición general. Pero después yo la gestiono también de forma independiente, para no hacer lío con... Me resulta más fácil, es como ya tenerlo diseccionado. Y después uno mira la general y puede ir cambiando algunas cosas, pero eh, yo si le sirve de algo, les recomiendo siempre llevarlo así. Después tenemos una cuna. Esta cuna también la hice el 15 y ahora con esta cuna vamos a entender la última posición, la mariposa. Esta cuna estaba ganando, no llegó al 50%, estuvo por ahí, yo la verdad es que no la vi ese día y bueno, no la vi llegar al 50%, quiero decir, ¿no? Por eso no la cerré y por ahora sigue por acá. Como esta cuna, si subía iba a perder plata, yo pensé en armar una mariposa, que fue esta mariposa, que fue una mariposa simétrica el primer día, que se hizo antes de ayer. Ayer estuvo ganando, ¿no? Ayer ganó 500.000 y se convirtió, yo ayer la convertí en una mariposa de la rota, al, como creo que el mercado subió 2 días 5% y creo que puede corregir, lo que digo, bueno, ¿de qué forma ajusto una mariposa para acompañar un poco el precio? Bueno, de los spreads, una mariposa que son spreads comprados y spreads vendidos, en partes iguales. Entonces, lo que hago es, de los spreads comprados, vendo 75. Y de esos 75, bueno, genero esta mariposa de la rota, que lo que estoy buscando es que si el mercado corrige, yo pueda defender esta posición bien y recomprar estos 75 spread que vendí y volverlos a recomprar más abajo. Entonces de esa manera tendría la mariposa inicial en una mejor situación, ¿no? Si es que creo que va a rebotar, vamos a ver. ¿Y qué pasa si sigue? O sea, siempre son dos caras de la misma moneda, o sea, puede fallar. Esa es mi idea porque digo, subió 10%, pero como subió 10 puede subir 20. No es común, no es lo más habitual, pero puede pasar. Nos da bastante margen esta mariposa para defender, ¿no? Pensemos que el break-even está en 9.000, o sea, estamos hablando de que tiene que subir 1.500 pesos más, o sea, estamos hablando de un 15% más. ¿La voy a defender antes? Sí, pero si vemos la curva de los teóricos, es bastante, eh, vamos a poner así para que no perder la perspectiva, pero es bastante amigable, no es muy agresiva, ¿no? Y por otro lado, en el peor escenario, que la mariposa se mueve en contra, bueno, esta es nuestra pérdida máxima, pero esto es una pérdida máxima que generalmente no se da, o sea, se puede dar esa pérdida máxima en una situación, diría rarísima, que nunca la vi, que se puede dar. La vi más para abajo que para arriba, es que el mercado suba 100%, 50% en un día, ¿no? Vi 20%, no 50%. Y para abajo sí se puede dar. Entonces para abajo siempre hay más cuidado. Además, un tema, en Argentina es más barato ser bajista, con lo cual tiene sentido cubrirse a la baja siempre, porque cualquier ruido que hay es para abajo. Para arriba los mercados suben fuerte, la euforia, te corren con los calls y todo, pero hasta ahí, está bien, hasta ahí depende de dónde esté vendido y cuánto. Pero quiero decir, para abajo es, eh, siempre fueron peores los movimientos para abajo. Y los que se acuerdan de las pasos o de los cupones, todas esas cosas, todos lo saben. Así que bueno, eso es un poco el resumen de estos días que no hubo videos. Y bueno, espero que les sirva y cualquier comentario me lo dejan en el video y nos vemos en el próximo video.